Después de realizarse el estudio con la técnica ya explicada, lo que tenemos que hacer es reconocer los diferentes segmentos del colon. El colon, el ciego, el colon ascendente, ángulo hepático, transverso, ángulo esplénico, colon descendente, sigmoides, para lo cual se toman unas varias placas seriadas en posición frontal, siempre presentes en el cúbito, en posición oblicuas. ¿Para qué? Para poder desdoblar, ¿no? Por ejemplo, es el mismo paciente, aquí se le ha oblicuado, de tal manera que puedo ver el ángulo esplénico individualizado. Ahí lo veo como montado el ángulo esplénico. El paciente lo oblicuo, voy a lograr una buena vista. Para ver el otro ángulo igual, lo oblicuo al paciente, quiero ver el recto, lo pongo en vista lateral y así puedo evaluar. Bueno, el colon, dentro de su constitución anatómica habitual, está conformado por austras. Estas son las austras, que ya habíamos visto un poco en la clase de abdomen simple, que están separadas por algunos centímetros entre sí. La mucosa del colon es de tipo plano, por eso es de que vemos la estructura de la mucosa, porque este es un contraste, ¿no? Se le inyecta por el colon rectal, se le da vueltas al paciente y se le toma las radiografías. De tal manera que el contraste lo que va a hacer es pintar la mucosa. La serosa ya no la puedo ver, ni la muscular tampoco. Lo que veo son las características de la mucosa. Y veo que es una mucosa lisa. ¿Por qué? Porque el colon está compuesto por una mucosa lisa. La mucosa que tiene vellosidades es la del intestino delgado. Entonces vamos a ver en el intestino delgado la mucosa totalmente diferente. Es un colon normal, sin alteraciones. Es el mismo paciente, en otras posiciones, mira, se ve perfectamente el marco colónico, no hay deformaciones, no hay divertículos, no hay presencia de tumoraciones. Este es otro paciente con un colon de posición inusual. Así está. Una variante anatómica, ¿no? El colon está replegado hacia a la izquierda. Hacia el lado izquierdo, es el ángulo hepático que debería estar por acá, miren dónde está, ¿no? Y el sigmoides está ahí redundante, como que todo el colon, la gran parte del colon aquí está dando vueltas y vueltas, ¿no? Es una variante anatómica, es del mismo paciente. El colon transverso está descendido, caído. En el otro paciente, recuerden, el colon transverso lo hemos visto, este de aquí, en una posición alta. Este es el ciego, el ángulo hepático, colon transverso. El ángulo esplénico, el colon transverso, se superpone prácticamente al sigmoides. Variantes anatómicas, miren el apéndice, ¿dónde está? Está mirando para arriba el apéndice. No, para abajo. Normalmente el apéndice es medial al ciego, ¿no? Este está todo un caso de variante anatómica. Otro paciente. El colon, como vemos, no es igual, de un otro paciente no es igual, ¿no? Varía, pero sí todos deben tener sus segmentos anatómicos ya establecidos. Una característica racial nuestra es el sigmoides redundante. Nosotros no tenemos, rara vez son los pacientes que vemos con el marco colónico tal como nos había dibujado Netter o Gray. Nosotros no tenemos un marco exactamente. Nuestro sigmoides, miren ustedes lo están observando, suele ser redundante. Esto es racial, de causa de origen o genético, esa es nuestra herencia autóctona que tenemos, nos da el sigmoides redundante. Este es un colon ya patológico. Aquí estamos observando una serie de imágenes que salen como las bolitas del árbol de Navidad. Imágenes que salen, que se agregan al colon, que es la enfermedad diverticular. También en la clase teórica se les explicó la etiología, la etiopatogenia de la enfermedad diverticular, y esta es la imagen clásica, típica de la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular es sintomática, sí es sintomática, así como ha entrado el contraste de estos divertículos, también ingresa en cada uno de ellos restos fecales.
Los restos fecales ingresan y deben continuar su trayecto, pero eventualmente, cuando ingresan, permanecen más tiempo de lo habitual, más días de lo habitual. Esto conlleva a una sobrepoblación bacteriana, reacción inflamatoria, con dolor y eventualmente perforación. Eventualmente perforación clínicamente es muy parecida a la apendicitis, pero en el otro lado. ¿Por qué? Porque la enfermedad diverticular, ustedes lo están viendo, tiene predilección por el lado izquierdo del colon. Casi siempre hablamos en el lado izquierdo. Felizmente, ¿no? Si no habría una transposición de la enfermedad diverticular y la apendicitis. Esta tiene predilección por el lado izquierdo del abdomen. Estos son clips metálicos de la cistectomía previa. Otro paciente con un sigmoide bastante largo. Esto sí parece un marco. Más parece, ajá. Pero esta es nuestra característica, ¿no? En los asiáticos, en la raza negra y anglosajones, hay prácticamente una continuidad de colon descendente, sigmoides y recto. Nosotros tenemos esta característica. Y es esta característica la que nos predispone a la volvulación. Este sigmoide es redundante, fácilmente se volvula. Y es una causa de hilo obstructivo, es una emergencia. A ver, esta es una placa un poquito fea. Paciente. Esta es una vista lateral que sirve para evaluar la ampolla rectal. Porque aquí la ampolla rectal está superpuesta al sigmoides. Y más nosotros que tenemos un sigmoides tan redundante, si ponemos la posición en una vista lateral, logramos separar el sigmoides y podemos evaluar en sí toda la ampolla rectal. La ampolla rectal es uno de los lugares más comunes del cáncer colorectal. El cáncer colorectal tiene dos ubicaciones predilectas, el ciego y el recto sigmoides. Ahí es donde más común las poblaciones expansivas. A ver, más de la misma, si encontramos algo más interesante por acá. Este es otro paciente en el cual ustedes están observando acá como unos puntitos, ¿no? Unos puntitos, ¿ven? Blanquitos. Como grumitos. Hiperdensos, esos puntitos. Cada uno de esos puntitos es una úlcera. Recuerden que el contraste pinta la mucosa. Si la mucosa tiene algún agujerito, ahí se va a meter el contraste. Naturalmente, mientras más grande la úlcera, más grande vamos a ver estos puntitos. Estos son úlceras puntiformes, que son característicos de una enfermedad parasitaria endémica en la Sierra Sur, que es la amebiasis. Causa pujo, tenesmo, sanguinolentas, por la presencia de úlceras. Es un colon redundante como los que nos caracteriza a nosotros. La variante anatómica, el ciego está descendido, caído. El mismo paciente, otra placa del mismo paciente con las lesiones puntiformes correspondientes a úlceras. Este es un colon anormal. ¿Por qué es anormal? Porque hay un segmento que tiene aspecto de tubo. Aquí no hay austres, ¿cierto? Miren, ahí está a propósito, un colon normal, incluso ese segmento es normal. Aquí tiene sus austraciones. Aquí está tubo, tubular. Este signo se llama el signo de la cañería de plomo. Se parece a los tubos de PVC porque el recto no tiene ninguna trabécula, ni tabique, nada. ¿Por qué se produce esta imagen en cañería de plomo, tubería de plomo? Esta característica adquiere el colon cuando estamos frente a una de las causas, abuso de catárticos. ¿Qué son los catárticos? Los medicamentos para producir Que causan diarrea, ¿no?
que a veces es sobreusada por personas que quieren Bajar de peso. ¿Ya? Los catárticos, la mayor parte de ellos y sobre todo los caseros son irritantes. ¿No? Las soluciones jabonosas que se colocan con la polla rectal, los enemas jabonosos, las soluciones salinas son irritantes. Ese proceso inflamatorio, digamos a repetición, lo que va a producir es una atrofia de la mucosa. Se queda toda plana. Entonces, una de las causas es el abuso de catárticos. Otra, la enfermedad de Crohn, que también es una enfermedad autoinmune que tiene predilección por el ciego y la porción proximal del colon ascendente. Cuando hay abuso de catárticos, generalmente esta imagen en tubo de plomo la vemos en todo el colon, en todo el marco colon. Y con eso probablemente sea una enfermedad de Crohn, bueno, que está localizada. Solamente. Así es un colon normal, con sus austras. ¿No te ves con esto? ¿No? Un tubo rígido. Una lateral, ¿no? Sí, ¿Para qué sirve la lateral? Para ver El sigmoide. la ampolla rectal. Ese es el También. sacro. La Ajá. ampolla rectal. No confundir ampolla rectal con ano o esfínter anal. El recto mide 13-15 centímetros, mientras que el esfínter anal un poco 2-3 centímetros. Los dos últimos. Este es otro segmento del aparato digestivo que estudiamos anteriormente en los contrastes y es el esófago. Pero ese se ve que El está. esófago, efectivamente. Aquí el contraste se le da por bilateral. Indicaciones técnicas, todo consigue se les hace teórica, ahí está. Debemos tener en cuenta que el esófago tiene dos porciones, una cervical, una torácica, y de repente por ahí también van a encontrar que tiene 3 porciones, porque incluyen el cardias como una tercera porción. Algunos realmente no lo incluyen y dicen que solamente hay 2 porciones. Bueno, el tubo esofágico no es rígido, tiene compresiones fisiológicas. Ustedes están observando, hay unas compresiones, estas curvaturas que están dadas por las estructuras anatómicas. Aquí esta compresión, que es la más llamativa, está dada por la aurícula. La aurícula derecha es una compresión normal, fisiológica. Ahora estamos viendo de repente acá esta otra compresión. Aquí está observándose claramente, está dada por el callado aórtico. Ese es el callado aórtico. También hace como una impronta muy suave sobre el esófago. Pero además de esas compresiones fisiológicas de la aorta y la aurícula derecha, vamos a encontrar unas ondulaciones. Estas ondulaciones es la representación de las contracturas peristálticas. ¿Ya? En este mismo paciente, miren, la compresión de la aorta claramente se ve. La compresión de la aurícula, más esta de aquí, ya es una contractura peristáltica. Esto ya es el diafragma y aquí estamos observando parte del estómago. El estómago tiene sus características propias. El estómago tiene una mucosa lisa, pero así como el intestino grueso tiene austras, el intestino delgado tiene válvulas conviventes, el estómago se caracteriza por tener pliegues gástricos. Estos pliegues gástricos que acá los vemos un poco tortuosos. Este es otro estudio de esófago. Se observa claramente que el contraste pasa perfecto por todos sus segmentos hasta el estómago. No hay ninguna imagen por adición o obstrucción o anomalía congénita, porque también hay una serie de anomalías congénitas, hay duplicación esofágica, atresias o también Estenosis. las estenosis tipo calasia, también tiene a veces conexiones con la tráquea. fístulas, eso es en el recién nacido sobre todo. Sí. Es un esófago normal, este pequeño segmento
áreas. Esto ya es el estómago. A ver, acá tenemos un estudio de estómago hecho ya con un arco en C, un estudio digital, en el que se puede observar parte del esófago con buena dilatación, buen pasaje, fondo gástrico, cuerpo, antro, píloro. El píloro tiene una forma triangular. Del píloro se continúa el marco duodenal, ¿no? El marco duodenal que termina en el ángulo de Treitz. Y de ahí sigue el de Jung. Aquí en el marco duodenal hay un problemita. El marco duodenal no se llena totalmente. El contraste pasó por el estómago, por la primera parte de la segunda porción del duodeno. Luego, en lugar de continuar este trayecto, está haciendo esto. Está rodeando una lesión. Aquí hay una lesión elevada del duodeno, igual acá, mira. Viene aquí, rodea y continúa su trayecto. Una lesión de la segunda porción. Puede ser una lesión de la misma segunda porción del duodeno, una neoplasia intestinal, o también puede ser una neoplasia del ODI o de la ampolla de Vater. Recuerda que es la segunda porción del duodeno y ahí desemboca los conductos biliopancreáticos comunes. Entonces, podría ser una lesión propia del duodeno o de los conductos biliopancreáticos. Esto ya se corrobora, se puede ampliar el estudio con una tomografía. El tránsito es el estudio contrastado que se utiliza o se indica cuando hay sospecha de patología en el intestino delgado. El intestino delgado, ya les había mencionado, tiene un tipo de epitelio particular, ¿no? Que tiene vellosidades que están ahí para aumentar la superficie de absorción. Estas vellosidades le van a dar a la mucosa intestinal delgada un aspecto diferente, bien rugoso, muy diferente al esófago, al colon, lo hemos visto. Al estómago tiene un aspecto muy rugoso y esa es su característica habitual. El intestino delgado, así como el colon, también puede sufrir algunas enfermedades autoinmunes, otras infecciosas, otras congénitas que van a causar atrofia de la mucosa con aplanamiento y desaparición de todo ese aspecto emplumado, se llama. Ese aspecto como si fueran las plumas ahí, como si tuviera un montón de plumas superpuestas. Ese es el aspecto emplumado normal. El aspecto emplumado se observa mucho mejor normalmente en los segmentos proximales del intestino delgado, yeyuno, duodeno y yeyuno. Más en el segmento más distal, que es el ilion, vamos a observar la predominancia de las válvulas. ¿Cómo se llaman esas válvulas? Estas. Ya las expliqué la semana pasada. Las válvulas conniventes. Las válvulas conniventes. El intestino delgado termina en un segmento anatómico que se llama... ¿Cuál es la última porción del intestino delgado? El ilio. El hilo. Más distal al ilio. La válvula iliocecal. Válvula iliocecal. La válvula iliocecal tiene la típica imagen de una cabecita de pajarito. A ver si encuentro. Acá se ve parte de la cabeza, pero no se ve muy bien el piquito. La cabeza de colibrí. Este es otro paciente. Esto, bueno, eso ya es el marco colónico, parte del marco colónico, pero este es el segmento que corresponde al tránsito. Y aquí se observa la cabecita y como un piquito de un pajarito que está entrando al ciego. Esa es la configuración habitual de la válvula iliocecal. Esta cabecita de colibrí, más o menos acá esquematizado, a veces tiene un piquito más paradito, no siempre así. Esa cabecita de colibrí desaparece ante enfermedades tales como la tuberculosis intestinal, la enfermedad de Crohn. A ver, trataremos de buscar otro colibrí, por apareció este más imponente. ¿Qué estudio es este? Ilio.
esófago. Esófago, un esófago contrastado. La suave compresión del Que ya callado no. órtico de la aurícula derecha. Ujú. Esta es la evaluación del segmento cervical del esófago. También hay imágenes por adición, efecto de relleno. Otro paciente donde hay acentuación de la compresión auricular. Recuerden que estas compresiones deben ser suaves. Si hay una exageración en la compresión, podría ser una cardiomegalia global o del lado derecho del corazón. Y eso, por supuesto, que causa malestar. El paciente le duele deglutir o siente que se atora cuando deglute, o él generalmente nos busca porque solamente se siente cómodo deglutiendo líquidos o licuados. ¿No? Ya no quiero comer sólidos. Miren, así suavecito debe ser la compresión. Suavecito. Ese es un estudio. Ese es otro tránsito. Perdón, está al revés. Ahí está al revés. La parte del estómago. El aspecto emplumado clásico. Estas estrecheces que ustedes ven de trecho en trecho, las contracturas peristálticas. A la cama, ven como unas cinturitas que son, se parecen mucho efectivamente a la cintura. Si vemos esta estrechez con una altura de más de 1 o 2 milímetros, ya no es una peristalsis, eso puede ser una lesión proliferativa. ¿Ya? Es igualito a las cinturas, igualito a la cintura. ¿Qué examen es este? Todo lo que hemos visto al comienzo. Ajá. Esta es otra placa que habíamos visto este paciente, ¿no? ¿Cuál es su diagnóstico? Diverticulitis. Enfermedad diverticular. La diverticulitis ya es un término que se aplica cuando ya hay una complicación de la enfermedad diverticular. ¿Ya? La diverticulitis ya requiere un tratamiento quirúrgico, antibiótico-terapia, antiinflamatorios, pero la enfermedad diverticular no requiere tratamiento, excepto el tratamiento dietético. Nuestros pacientes, para evitar que las heces permanezcan más tiempo de lo habitual a la casa, les recomiendo una dieta alta en fibras. Y así se disminuye el riesgo de que hagan complicaciones. Más el tratamiento no requiere, porque eso ya es una predisposición ya congénita. Es otro colon, perfectamente normal, con el sigmoides elongado, como tenemos la mayor parte de nosotros, y este es un apéndice habitual. Recuerden que en el otro paciente vimos el apéndice hacia la pared, ¿no? Hacia afuera, hacia la pared. Eso era normal. Normalmente el apéndice es medial, puede ser hacia abajo, Claro. o horizontal o paracecal, hacia arriba. Lo más común es que lo tengamos en esta posición, hacia abajo. Se ha tomado una vista lateral para tratar de disociar y evaluar mejor el REM de parte de sigmoides. ¿Por qué se ven algunas placas así llenas y en otra como hay? Porque en la clase teórica también se les explicó cómo es la técnica para el estudio del colon. Primero se le coloca enema, enema de sulfato de bario en el colon. Luego se le coloca aire. Por la misma cánula rectal se le inyecta entre 1,5 litros y 3 litros de
de aire ambiental, o anhídrido carbónico puede ser. Esto va a producir la distensión del colon, de tal manera que podemos evaluar mucho mejor las características de sus paredes. Ahora es un colon limpio, no tiene heces. ¿Por qué? Porque el paciente para un examen de colon, igual que para la colonoscopia, se prepara. 2 días de dieta líquida, toma laxantes, se coloca enemas y viene así limpiecito para no tener los restos fecales ahí que nos impidan identificar las lesiones. Así es, este paciente no se ve el apéndice, probablemente haya sido apéndice tonizado. Listo. En realidad tengo pocas placas porque el año pasado se robaron todos mis instrumentos pasados. ¿Qué también? ¿Quién? ¿Cómo? Cierto que yo dejé un grupo de alumnos, no los estoy acusando, lo que pasa es decir, dejé un fin de semana a los alumnos, querían repasar, qué sé yo. Dejé mis placas en el ambiente donde hacemos la práctica y les encargué, terminen de hacer su práctica y me lo guarden en la sala de informes. Muy obedientes ellos, terminaron su práctica y la dejaron. Sí, cuando vengo el lunes no estaba las placas, no estaba el sol, nadie sabía nada que había pasado. Nos habrían mandado al almacén, que si yo han visto placas así y así me ven la fecha. Ven del 2009, 2010 pasadas. Entonces me mandaba al almacén, al techo. Y me quedé sin placas pues, de tubo digestivo y es todo lo